También Julio, si me toca la base exactamente, se presentan del mundo. O sea, técnicamente, ¿no? Pero no así. Entonces sí se sabe. Bueno, yo creo que sí. Ya sé que no sé. Vamos a iniciar esta última sesión del seminario del programa de política de drogas. Les doy la bienvenida a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por estar nuevamente aquí. Bueno, hoy es una sesión especial, al menos para mí es una sesión especial por dos cosas. Una, porque es la última sesión de este seminario, de este semestre, que estoy muy agradecido con el PP que me ha permitido coordinarlo durante estos días, semanas y meses. Y por otro lado, porque también tengo el gusto de que van a presentar a dos de mis colegas que están en el proyecto de investigación en el cual estoy involucrado, junto con ellas dos, Irán, que está acá, otra doctora que no está con nosotros hoy, y dos más que están ausentes. Y que está haciendo un trabajo de investigación sobre cómo se organiza la sociedad civil, ¿no?, en contextos de violencia generalizada, de violencia crónica, no solamente de violencia delincuencial y criminal, sino también otros tipos de violencias, ¿no? Violencias estructurales, violencias de género, etc. Y cómo se organiza para hacer frente no solamente a esta violencia, sino también cuando esa sociedad, esa ciudadanía se encuentra en condiciones de orfandad. Es decir, no hay un acompañamiento institucional por parte del Estado, mucho menos, hay indiferencia, incluso hay a veces complicidad de las autoridades. Y la sociedad está ahí, y la sociedad hace cosas para tratar de mejorar su vida cotidiana en múltiples sentidos, ¿no? En lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, etc. Y se organiza de maneras muy imaginativas y muy distintas. Como grupos armados, como grupos civiles armados, como autodefensas, como guardas comunitarias, como colectivos, como organizaciones de la sociedad civil, como iniciativas de lobos esteparios de múltiples formas. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es estudiarlas y tratar de entenderlas y en su caso explicar un poco de dónde están saliendo estos grupos y hacia dónde van. Entonces hoy vamos a tener una sesión donde están mostrando precisamente varios de estos resultados. Normalmente el discurso de la prensa, al menos de la prensa nacional, sensacionalista, es que pues en Michoacán el asunto de las guardias comunitarias, de las autodefensas, está más o menos ya controlado. Lo cierto es que no es del todo así. Lo cierto es que en muchísimas regiones de Michoacán todavía hay grupos armados que están haciendo cosas. Y bueno, mis colegas están investigando dos regiones, precisamente en la costa, en Cítaro, donde estos grupos armados están presentes no solamente desde el 2013, sino incluso desde antes, ¿no? Han hecho un trabajo de rastreo sobre eso. Entonces, hoy vamos a tener estas dos presentaciones, me congratulo por ello, las felicito y también agradezco mucho a mis colegas Daniel y Pilar, que voy a presentar un momento más, por haber aceptado participar y comentar los trabajos que se están presentando. Bueno, el primer trabajo es el de mi colega, la doctora Irene Álvarez Rodríguez, que se llama Economía Moral del Narcotráfico, Civiles Armados frente a la Violencia y la Desposesión en México. Y el segundo trabajo es No nos levantamos en armas para andar solapando cabrones. Seguritización y política de drogas en Tancítaro, Michoacán, de mi colega Denis Román Burgos. La dinámica ya la conocen porque han asistido, ¿no? Ustedes tendrán aproximadamente unos 10, 15 minutos, así digo, para que vayan preparándose, para presentar su trabajo y después dos de nuestros profesores harán comentarios al respecto. Yo los voy a presentar. Primero podemos trabajar el tema, Irene, y ya escuchamos los comentarios de la doctora Pilar,
te presento y luego la presento, y después vamos con el tuyo y escuchamos los comentarios de mi colega Daniel. Abrimos entonces sí la sesión a preguntas, comentarios, críticas, que ustedes deseen externar después de eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé si a ustedes les parece bien que los dos presenten y nosotros dos presentamos. Porque creo que, o sea, creo que los dos trabajos se unen y creo que sería como mucho más enriquecedor, o sea, ver también los comentarios y también abrir la discusión. No sé a ustedes qué les parece. Me encanta. Sí, muy bien. Bueno, entonces, sin más, voy a presentar rápidamente a Irene, doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa, ubicada en la Ciudad de México. Su carrera académica se ha centrado en tratar de contestar una pregunta fundamental: ¿qué clase de condiciones provocan la organización de colectivos que defienden su territorio, su trabajo, sus formas de vida o su integridad física? La búsqueda de respuestas la ha llevado a conjuntar el método etnográfico con la teoría social para analizar una variedad de casos de estudio, tales como movimientos sociales, antimineros, organizaciones pro minería, luchas indígenas y más recientemente la aparición de colectivos que buscan establecer formas alternativas de procuración de seguridad y justicia en el estado de Michoacán. Irene va a presentar, repito, el trabajo en Economía Moral del Narcotráfico, Civiles Armados frente a la Violencia y la Desposesión en México. Muchas gracias, Irene. Gracias. Bueno, digo, antes de empezar, son 11:16, entonces, para que estemos... exacto. No, pues nada, quisiera agradecer primero a Edgar por invitarnos a venir a mí y a Irán y a, bueno, todo el equipo de investigación a estar acá en el CIDE y en el PPD. La verdad es que ha sido una experiencia increíble, he aprendido muchísimo, he divertido mucho también. Y bueno, pues agradecer eso, ¿no? Todo el espacio y todo el apoyo de la institución. Y también, bueno, agradecer, por supuesto, los comentarios que seguramente van a ayudar mucho. Bueno, la idea de un poco acá es que este trabajo yo lo escribí justo cuando llegué, ¿no? A Aguascalientes, fue en el mes de febrero. Entonces, de repente, como que lo tuve un poco en la congeladora y hasta ahora, como que estoy un poco regresando a él y releyéndolo, ¿no? Y creo que, digamos que la idea, en el momento en que yo lo escribí, estaba como un poco preocupada por un lado, tratar como de entender cuál era la literatura, ¿no? En temas de vigilantismo, de cómo surgen movimientos armados en respuesta, ¿no? A lo que se supone es esta violencia criminal, ¿no? Pero en ese momento como que me inquietaba mucho que me seguía pareciendo que la noción de violencia era muy abstracta, ¿no? O sea, como que no me parecía que alcanzara a explicar suficiente, ¿no? De qué estábamos hablando cuando hablamos de violencia. Me parecía también que quizá como que no había una dimensión, ¿no? Moral que traté un poco de recuperar acá en este trabajo. A ver si puedo, por supuesto no. ¿Qué hago? ¿Alguien me podría explicar, por favor? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. Sí, derecha. Gracias, Irene. Gracias, ya. Entonces, bueno, un poco no sé si todos tuvieron la oportunidad de leer el texto, pero al principio un poco hablo de que estoy tratando como de posicionarme, digamos, en este campo académico que se está construyendo, digamos, en relación a la narcoguerra, ¿no? En México, y que yo trato de entender ahí no tanto, no me interesa tanto hablar, digamos, desde una dimensión de qué fue lo que generó realmente este fenómeno o esta expansión, ¿no? De la violencia entendida, por ejemplo, como tasa de homicidios o a lo mejor como estos actos, digamos, como mucho más cuantificables, ¿no? Sino que más bien yo aquí retomo una noción de Bernardo Bolaños, que no sé qué tan difundida está, pero en donde él habla más bien de la narcoguerra como una manera grabada de experimentar la violencia, ¿sí? Y a mí me sirve mucho esta definición porque sí me permite trasladar, ¿no? Esta idea o este imaginario de lo violento para explicarlo como una relación social que sobre todo se experimenta en el cuerpo, que tiene una dimensión subjetiva, ¿no? Y que provoca cosas, pero en la gente, ¿no? O sea, es decir, aquí yo no estoy tan preocupada
por hablar, ¿no? Como de la veracidad de las cifras o de los hechos o de las causas, ¿no? Sino más bien de cómo se vive la violencia, ¿no? Y aquí, pues por supuesto, podremos decir que este es un fenómeno, el fenómeno de lo violento, es algo que por supuesto tiene esta dimensión, como por ponerlo un poco así, real, ¿no? Pero también es algo que se tematiza en lo público, que se reproduce en los medios de comunicación y que todo esto va generando, digamos, esta manera de vivir, ¿no? Lo violento. Entonces, yo cuando empecé a escribir el texto estaba preocupada por eso, ¿no? Por pensar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia, ¿no? Y estaba un poco tratando de dialogar con una serie de interlocutores que de repente entendían o hablaban, ¿no?, de las reacciones civiles al fenómeno de la violencia como algo evidente, ¿no? O sea, como que tienes violencia y eso necesariamente detona una reacción, ¿no?, en la sociedad civil. Y era como, para mí sigue siendo algo muy raro, ¿no? Pensarlo así como en términos tan reactivos, porque pienso que la violencia responde a órdenes de elegibilidad, de órdenes morales, a ciertos códigos, ¿no?, que de repente no se hacían visibles en ese tipo de planteamientos. Entonces, bueno, a partir de ahí me empecé a preguntar qué significa, ¿no?, reaccionar, es decir, reaccionar aquí entre comillas, o sea, cómo es que la gente reacciona frente a una violencia que quería llenar de contenido, ¿no? Entonces, un poco lo que empecé a hacer cuando, digamos, todo el año pasado estuvimos haciendo trabajo de campo, yo estuve en esta región, como en esta zona del Michoacán profundo, y ahí un poco pude ver, por un lado, que la violencia en esta zona de Michoacán, Marco, no sé si le podrías pasar, ya que estás ahí. O sea, la zona donde yo trabajé es como esa como manchita café y amarilla, pero como del lado pegado a Colima, o sea, como la zona del lado izquierdo. ¿Le podemos regresar, Marco, por favor? Gracias. Entonces, pues sí, había como, cuando llegué allá, ¿no?, lo que me di cuenta, por un lado, es que la violencia no era un fenómeno nuevo, ¿no? Es decir, había hacía décadas, desde los 50, ¿no?, por generaciones, los varones se habían matado entre sí, ¿no? Esto no era nada nuevo para ellos. O sea, lo que para mí desde el DF era como algo mucho más novedoso, de repente en Michoacán, no necesariamente la muerte era algo así de nuevo, ¿no? Entonces, al empezar a indagar en eso, pues me di cuenta que la violencia tenía dimensiones, ¿no? Y tenía una dimensión histórica o temporal muy importante, ¿no? Sí, efectivamente ellos reconocían, o sea, mis interlocutores en trabajo de campo, sí reconocían una violencia cualitativamente distinta, ¿no?, en el presente que la del pasado. Sin embargo, no necesariamente era que hubiera más muertos, ¿sí? Sino más bien que lo que había cambiado era la manera, ¿no?, por un lado en que la gente era asesinada, por otro lado, digamos que los asesinatos ya no se efectuaban entre miembros de la misma comunidad necesariamente, y por otro lado también asociaban la violencia a una extracción de rentas que rompía, ¿no?, y esa es un poco la hipótesis del texto, que rompía con las relaciones de reciprocidad que sustentaban o que permitían la reproducción del orden comunitario. Entonces, al pasar los meses, que traté un poco como de ir indagando en cómo es que esta violencia y el fenómeno del extractivismo por parte de organizaciones criminales había detonado, ¿no?, estas reacciones civiles, lo que fue pasando durante este tiempo es que, por un lado el texto tiene como esta cualidad quizá como un poco anecdótica, ¿no? De repente eso me han criticado mucho en mi escritura. Personalmente yo, trato como de mostrar cómo es que se producen esos datos, ¿no? Entonces me interesa mucho plantear cómo me ubico yo en ese contexto, pero fue a través de estas anécdotas y de estas historias, ¿no?, que pude ir entendiendo cómo es que desde un centro productor de droga, ¿no?, históricamente productor de droga, se vivía la violencia, ¿no? Entonces esa es un poco la intención. Y luego, aquí en el texto un poco trato de establecer, ¿no?, una relación entre la diversificación de actividades criminales y el levantamiento armado. Digamos que esto no es para nada nuevo, mucha gente lo ha dicho, ¿no? En el caso de los autodefensas, que finalmente muchos, incluso Migueles, por ahí al principio, cuando se levantan armas en Tepalcatepec, en Tierra Caliente, pues un poco lo que dice, pues es eso, ¿no? También, o sea, que tiene mucho que ver con la extorsión a empresarios limoneros, tiene mucho que ver
con de repente este tipo de iniciaciones que le hacían, ¿no? Como de que nos roban a nuestras mujeres, ¿no? Como son nociones como muy patriarcal, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, es muy evidente que la diversificación de actividades criminales, es decir, que se pase no solo de la comercialización de drogas, sino a la extorsión, a los secuestros, fue lo que provocó el levantamiento armado. Pero creo yo también que hay una dimensión ahí moral que está detrás de todo esto. O sea, incluso cuando nosotros hablamos, o sea, ahorita en este ejemplo que les estoy dando de Mireles, quizá resulte mucho más familiar, o sea, cuando él dice, pues nos roban a nuestras mujeres, lo que está ahí detrás es un sentimiento también de humillación, ¿no? O sea, y que eso quizá podría haberlo resaltado más en el texto, no está puesto, ¿no? Y creo que es una línea de análisis interesante. Pero sí me interesa resaltar cómo están estos factores ahí como mucho más afectivos, ¿no? Morales, subjetivos, que son los que finalmente creo que son una de las como razones menos atendidas en la literatura en lo relativo al levantamiento, a las acciones civiles, ¿no? Frente a la violencia. Y entonces, gracias. Lo que hago en el texto un poco es tratar, digamos que para poder como hilar todo este argumento, retomo pues toda la, pues sí, como la tradición, ¿no? De la economía moral de Thompson y Scott, ¿no? Que son estos historiadores pues ya clásicos, ¿no? En donde hablan un poco de cómo, por ejemplo, en Inglaterra en el siglo XVIII hubo una serie de protestas por el alza de los precios de los granos, ¿no? Y cómo finalmente lo que estaba detrás, dice Thompson, es que o sea, lo que permite que la gente se rebele, por ejemplo, ante el aumento de los granos, no es solamente el hecho de que el pan esté más caro y ya, ¿no? Sino que lo que sienten, digamos, todas estas personas que reaccionan es que se rompieron, digamos, los pactos de reciprocidad entre los comerciantes o las élites y los campesinos, ¿no? Entonces, un poco retomo este argumento, esta idea de cómo es que las relaciones de reciprocidad permiten o articulan como una serie de pactos, ¿no? Que están detrás. Y no solamente, o sea, la idea aquí es un poco pensar que en Michoacán, donde les decía, ¿no? Es una región, en esta zona, una región donde se ha producido amapola y marihuana durante muchísimas décadas. O sea, la gente no se asustaba, digamos, de estos fenómenos. Pero fue justamente la llegada de gente de la zona donde trabaja más bien Edgar, ¿no? O sea, de Tierra Caliente, la llegada de gente de esa región, que es, digamos, junto, está muy cerca, pero la llegada de gente de esa región que empieza a cobrar y a exigir rentas y a secuestrar a la gente de esta zona de la costa sierra, lo que provoca que se rompan los pactos de reciprocidad que había entre narcotraficantes locales, es decir, lo que en el texto llamo la maña, ¿no? los narcos de antes, y que de repente llegan estos nuevos órdenes, ¿no? de ilegalidad, estos nuevos cárteles que rompen ese pacto de reciprocidad. ¿Por qué? O sea, lo que pasaba antes es que, por ejemplo, y aquí estoy hablando, por ejemplo, antes del 2000, en los 90s, en los 80s, es que efectivamente había capos, ¿no? Y había gente que tenía, pues, lo típico, ¿no? Casotas y que producían, digamos, estos cultivos ilícitos. Pero la gente los toleraba porque ellos, a su vez, daban trabajo a la misma gente de la región, porque eran gente que en muchos casos era de la misma zona, y entonces esto permitía que el dinero circulara, o sea, el dinero que se producía de modo ilícito, circulara dentro de la comunidad, o sea, que regresara a ella. No sé si estoy explicando, un poco es esta idea de que hay como una circulación o una especie como de presupuesto normativo acerca de cómo tiene que circular el dinero que es producto de actividades ilícitas, ¿sí? El dinero se produce, ¿no? Pero de modo, digamos, ilegal, ¿no? O problemático, pero se lava en un sentido moral porque regresa a la misma comunidad, ¿no? Donde se produjo a través de empleo, por ejemplo, para la gente que va a cosechar marihuana, a través de inversiones en las escuelas locales, a través de, no sé, ¿no? Como una serie de inversiones que permiten que el dinero se lave en un sentido moral, ¿no? Esto es un concepto que
pongo de lavado moral del dinero. Y esa idea, esa noción de cómo el dinero circula, ¿no? Dentro de la misma comunidad, se rompe cuando tienes, ¿no? O cuando aparecen, por ejemplo, los caballeros templarios, que lo que hacen, pues es que llegan, imponen un orden extractivo, sacan el dinero, pero no regresa a la comunidad de ninguna manera, ¿no? Entonces ahí lo que tienes más bien es un proceso de despojo que deriva en una indignación. Y que un poco lo que estoy postulando acá es que es ese sentimiento de indignación lo que provoca en gran parte el levantamiento armado, ¿sí? O sea, no es simplemente decir, no, pues es que mataban, ¿no? O secuestraban, no, sino que lo que había era una ruptura, ¿no? De ese orden moral que se había instaurado durante décadas. Entonces, lo que un poco estoy pensando aquí es que, sí, o sea que finalmente cuando yo llego a la Costa Sierra y empiezo a escuchar, ¿no? Como la gente habla, por ejemplo, de la mafia versus la maña. Siempre se referían a la mafia como los mafiosos de antes, como estos que sí respetaban esta circulación del dinero comunitaria, y la maña como los mañosos, ¿no? Como los caballeros templarios, como estos cárteles, como mucho más en un sentido de empresas criminales. Y entonces un poco en el texto platico cómo pues yo usaba los términos indistintamente y la gente empezó a corregirme, ¿no? Me decían, no, los mafiosos antes no eran malos, ¿no? O sea, tienes que distinguir. Y yo les preguntaba, pero no, ¿cómo que no eran malos? O sea, pero igual mataban gente y igual, ¿no? Y me dicen, bueno, sí, pero se mataban entre ellos y además se mataban cara a cara, se mataban entre varones, ¿no? Había un orden, una legibilidad de la violencia que después empieza a romper con la llegada de estos actores que se ubican como externos. Y entonces, estos actores lo que hacen, estos actores empiezan más bien, pues, a matar ahí sí con motivos, por un lado, de una manera, o sea, lo que siempre salía en la etnografía era como que te matan por la espalda, ¿no? Pero eso era como romper un código moral importante, que no sabías ni siquiera quién te había matado, ¿no? Y que ahí había como esa pérdida casi como de intimidad o de reconocimiento ahí, ¿no? De un enfrentamiento entre iguales. Entonces, cuando hablan de los mañosos, lo que están hablando es de gente que hace trampa en este juego de la muerte, ¿no? Y a mí me parecía siempre como muy interesante, porque no era que les indignara, o sea, que mataran más gente, sino más bien estas formas, ¿no? Mucho más estilizadas, mucho más claras, ¿no? De cómo se mataba antes, desde una lógica de la vendetta, de la venganza, del arreglo de cuentas, cómo se estaban matando después, ¿no? Cómo estaban asesinando después. Entonces, ahí como que empiezo un poco platico un poco de eso en el texto, y después de eso lo que me interesa ver es cómo, digamos que la metodología un poco es tratar de ubicar el levantamiento armado que se da en la Costa Sierra en el 2013 como un punto de inflexión en el tiempo, pero sobre todo a través de las narrativas de los mismos actores que participaron en el levantamiento. Y yo un poco al tratar como de reconstruir el hecho del levantamiento armado, es decir, del momento en que todo un pueblo se levanta, ¿no? Y reacciona, ¿no? Estaba tratando no tanto de rastrear cómo se había dado el fenómeno en sí mismo, sino más bien de ver cómo es que la gente justificaba de modo retroactivo sus acciones, ¿sí? Cómo justificaban el mismo levantamiento. Y creo, o en ese momento cuando estaba escribiendo el texto, pensaba un poco que era ahí donde se podía como rastrear, ¿no? Esta moralidad, como esta justificación sobre los hechos ocurridos. Y entonces, por lo tanto, no importaba ver cómo era que realmente había sucedido, sino más bien cómo es que la gente marcaba este punto de inflexión en una narrativa pues que era sobre todo personal, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que fue como, por supuesto, difícil como traer o sea, me costó meses como lograr tener como varias versiones de cómo había sido, ¿no? En detalle, el levantamiento. Y finalmente un poco en el texto platico de ese día, donde por cierto dejé de ser vegetariana, fue muy importante en muchos niveles. Y donde, exacto, la pelea de ganas, donde en un recorrido que hago con uno de los señores que
que inició, ¿no?, el levantamiento, él empieza, ¿no?, justamente a recordar como todo es la versión censurada, digamos, porque en realidad es mucho más fuerte como me lo contó, pero bueno, empieza a recordar cómo se dio el levantamiento, y un poco lo que es interesante ahí es que las causas que él atribuye al levantamiento armado son un montón de cosas que no necesariamente figuran en la, pues sí, digamos en los debates más, sí, los debates más relevantes, ¿no?, sobre el tema. O sea, él hablaba mucho, por ejemplo, de que le molestaba terriblemente durante meses ver que gente de los caballeros templarios orinara en la calle, ¿no? Eso era un factor recurrente, ¿no? En él y en otras personas, ¿no? O les molestaba muchísimo, por ejemplo, también el tema de las mujeres, ¿no? O sea, de que se emparejaran, ¿no? De repente no está tan claro qué tan consensuado era, ¿no?, las mujeres locales con los líderes del cargo, ¿no? Entonces, había como todos estos factores ahí, que era este sentimiento de impotencia, de indignación, de humillación, ¿no?, que les digo, creo que sí podría explorarse mucho más en el texto, pero bueno, que todos estos factores aparecían como aquellos que habían detonado, ¿no?, este levantamiento. Entonces, un poco ahí, pues es interesante, creo, como abordar o como poner en la mesa, ¿no?, este tipo de cuestiones a la hora de hablar de por qué la gente reacciona o no frente al fenómeno de la violencia criminal y qué se entiende por violencia criminal y cómo se vive, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. Creo que ya no tengo más láminas. Pues gracias. Muchas gracias, me parece muy interesante tu propuesta, ¿no?, de cómo va cambiando, se va rearticulando la economía ilícita de drogas en la región, y esto crea pues dinámicas muy distintas de cómo se distribuye la riqueza, ¿no? Por ahí es donde estoy entendiendo tu investigación, que ya no pasa de la redistribución de los dineros, sino ahora de la expoliación, no solamente incluso de la riqueza del narcotráfico, sino de otros tipos de riqueza, ¿no?, incluso hasta de las mujeres, etcétera, ¿no? Y eso rompe el marco normativo de la comunidad y genera esta indignación, que finalmente se convierte en movilización o acción colectiva. Una cosa que me interesó además es que antes incluso de esta rearticulación de la economía ilícita, por la misma dinámica de la economía ilícita, hay un factor externo, que es la movilización militar, ¿no? Cuando llegan los militares, ellos son los que más bien catapultan esta rearticulación, no son como factores externos, ¿no?, que vienen de, a lo mejor del mercado internacional de drogas, sino es la dinámica interna del Estado. Me parece muy interesante, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a la ponencia No nos levantamos en armas para andar solapando cabrones, seguritización y política de drogas en Tancítaro, Michoacán, a cargo de la doctora Denise Román Burgos. Voy a leer su biografía de Denise. Denise es doctora y maestra en Antropología Social por el Colegio de Michoacán, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, Puebla. Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en el proyecto Assessing the Potential of Civil Organizations, ¿no? Y sus líneas de investigación son la antropología política y la antropología histórica. En concreto, se interesa por temas como política local, formación del Estado, neoliberalismo, seguritización y agroindustria. Ha realizado trabajo de campo en Cherán, Michoacán, una pequeña ciudad ubicada en la meseta purépecha del noroeste de Michoacán, la cual fue reconocida como un municipio indígena por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2014. Muchísimas gracias, Denise. No, les control no sirve, nos está haciendo favor. Gracias. Bueno, gracias, Edgar. Igual yo también agradezco mucho pues toda la invitación, haber estado trabajando aquí, ha sido una experiencia muy rica. También agradezco mucho el espacio para exponer parte de mi trabajo en el seminario. Y bueno, primero, sí, me disculpo porque ayer que estaba releyendo el documento me di cuenta que la primera nota, que era importante, está cortada. Pero bueno, esa nota decía que yo preparé este texto justamente para esta sesión del seminario, ahora que hemos estado en el trabajo de análisis de los datos de campo. Y bueno, que fue un trabajo de campo extenso de 8 meses más o menos en el municipio de Tancítaro y la ciudad de Uruapan.
mi entrada va a ser un poco distinta a la de Irene. A mí una de las cosas que más me llamaron la atención cuando llegué a Tancítaro, Michoacán, primero llegué a Uruapan, pero lo que más me llamó la atención fue todo el paisaje dominado por huertas de aguacate, ¿no? O sea, son kilómetros y kilómetros de huertas de un lado a otro. Esto forma parte de un corredor, si podemos pasar a la primera, por favor. Bueno, es el mismo mapa que viene. Pero bueno, ahorita voy a hacer una aclaración. Este mapa es más o menos de hace 10 años. Y entonces, la zona aguacatera que está marcada en el mapa, la verde más como fosforescente, se conocía como franja aguacatera porque justamente parece como un corredor, ¿no? Que sigue el curso de la carretera, pero con el tiempo, si podemos pasar a la siguiente, y en realidad todos esos son los municipios que están actualmente produciendo y exportando aguacate a Estados Unidos, ¿no? Sí. Adelante, atrás. Adelante. No, digo atrás, perdón. Gracias. Entonces, eso fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, ver cómo se construía una región a partir de la formación y la consolidación de la agroindustria del aguacate, ¿no? O sea, todas estas localidades tienen una diversidad de empresas de empaque y de circulación de la fruta, ¿no? Desde puestos al pie de la carretera hasta grandes naves industriales que exportan, fundamentalmente a Estados Unidos, pero también a Canadá, Japón, algunos exportan a la Unión Europea. Y ya cuando fui rastreando un poco más la historia de la agroindustria del aguacate, pues me di cuenta que esto tenía que ver con, fundamentalmente con la entrada en vigor del Telecán y con el primer convenio de exportación del 97, que fue en 1997 y que fue gestionado por un grupo de aguacateros justamente de Tancítaro y del municipio de Uruapan, que es una de las ciudades más importantes de Michoacán. Entonces, toda esta transformación, esta expansión del cultivo ocurrió en unos 20 años, o sea, un periodo bastante corto de tiempo, ¿no? Una generación, o quizá menos de una generación. Y este proceso de sustitución de cultivos, de una diversidad de cultivos que iban desde la jícama, desde el trigo, el maíz, el frijol, frutas como a lo mejor zarzamora, pero no de forma industrial, porque también se constituyó otra agroindustria de las berries. Transformó toda esta región, la articuló como una región y cuando yo llego a Tancítaro me encuentro con que hay puestos de control en toda la carretera, a la entrada de cada localidad. Me encuentro con que hay grupos de autodefensas todavía activos y organizados y me encuentro con una ONG de orientación religiosa que está llevando a cabo un proyecto de reconstrucción del tejido social, como se llama, ¿no? Entonces todo esto pues me llamó muchísimo la atención. El primer día que empecé que llegué al ayuntamiento y que hablé con el presidente municipal, etcétera, con otros funcionarios, pues me mencionaron un consejo de seguridad municipal. Eso también me llamó muchísimo la atención. Pedí permiso para presenciar la sesión, me dieron permiso y estuve siguiendo las sesiones mes con mes durante los meses de trabajo de campo. Y yo lo que observé en este consejo fue algo que quiero llamar como un proceso local de seguritización. Ahora bien, sabemos que este concepto se acuñó en el campo de las relaciones internacionales, que se refiere a la forma en la que los actores estatales determinan ciertos asuntos como amenazas para la seguridad, ¿no? Desde cuestiones migratorias hasta conflictos armados, hasta de otro tipo, ¿no? El doctor Javier Treviño ha escrito al respecto. Y entonces yo este concepto lo conocí a partir del trabajo del profesor John Gledhill, que es antropólogo, es profesor emérito de la Universidad de Manchester, y él como antropólogo lo que hace es llevarlo a lo que hacemos los antropólogos, preguntarnos por las formas en cómo, por qué, en qué contexto se considera esto cómo se construyen los temas de seguridad, pero desde el nivel local. ¿Por qué desde el nivel local? Pues porque de pronto yo llego a un municipio que parecía perdido en la montaña michoacana y tienen un consejo de seguridad donde discuten una diversidad de temas, ¿no?
Y entonces de esto es de lo que voy a hablar. Yo estoy partiendo además de un debate más amplio sobre la transformación del Estado mexicano y del Estado en general a partir de las reformas neoliberales, ¿no? Del desmantelamiento, de la disminución de la agresividad institucional del Estado y lo que gente como Daniel Goldstein, que también es profesor de antropología, ha llamado la transferencia de funciones del Estado a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el desmantelamiento de las paraestatales, la flexibilización de contratos laborales, la creación de nuevos mercados laborales que se caracterizan por la precariedad, por contratos muy cortos, por salarios muy bajos y por toda una serie de fenómenos que también se han llamado acumulación por despojo a raíz de estas reformas neoliberales. Él argumenta, porque trabaja en Bolivia y observa que en ese periodo de ajuste, después del ajuste, aumentan los linchamientos en Cochabamba. Entonces, bueno, él plantea que el ajuste, las políticas neoliberales de ajuste se viven como pues es un tipo de violencia institucional, pero los actores lo viven como una violencia cotidiana, ¿no? El momento en que se desborda el crimen y que el Estado no tiene la capacidad de atenderlo, la gente lo experimenta como una ausencia de Estado, como una indiferencia, como la retirada del Estado, o como el Estado no nos hace caso. Y entonces, a partir de esto, surge una serie de reacciones y de prácticas para, entre comillas, hacer justicia por mano propia, ¿no? Y esta serie de prácticas pueden ir desde los linchamientos que estudia Goldstein hasta la construcción de residenciales amurallados, ¿no? En barrios de la clase media, la instalación de cámaras de seguridad, la formación de comités de vecinos vigilantes, que además son fenómenos que pues no son solamente de América Latina, o sea, también hay comités de vecinos vigilantes, cámaras en Canadá y en otros contextos, ¿no? Entonces, sí estamos frente a un proceso pues bastante amplio en el que los actores sociales responden de formas concretas que tienen que ver con sus condiciones de vida, con su posición, con su dimensión de clase. Entonces, bueno, ya pasando al caso de Tancítaro, si podemos, sí, por favor. Bueno, es el estado de Michoacán, esa es toda la mancha aguacatera, esa es nada más una captura de pantalla, no se ve muy bien, pero todos los puntitos alrededor de la cabecera municipal y todas las parcelas, todo es huertas de aguacate. Y bueno, podemos los aguacateros de Tancítaro están muy orgullosos de ser el principal productor de aguacate, tienen esta estatua a la entrada del municipio. Y bueno, lo podemos dejar ahí. Ese es uno de los puestos de control. ¿Cómo? Qué pena, perdón. No sé. Ese es uno de los puestos de control a la entrada de la cabecera municipal. Bueno, entonces, como les decía, pues en el curso de unos 20 años se constituye esta región, se articula a partir de pues una serie de reformas al Estado, la entrada en vigor del Telecán y los primeros convenios de la exportación, la sustitución de cultivos, que sí eran de distintas frutas, de distintos cereales, aunque también había producción de marihuana local, aprovechando la orografía montañosa, porque también está en una zona montañosa, no tan difícil acceso como la zona de Irene, pero también había plantíos en la tierra, y entonces se da este proceso de sustitución de los cultivos. Más o menos en el 2007, que es el periodo que los lugareños de Tancítaro identifican como el inicio de lo que ellos llaman la guerra entre cárteles por el municipio, porque pues identifican desde los Zetas, el conflicto con la familia michoacana, los caballeros templarios, y un momento clave, pues el levantamiento en Tierra Caliente, en Tepalcatepec, y el posterior levantamiento en Tancítaro. Ahora bien, el levantamiento en Tancítaro tuvo lugar justamente porque sí hubo un pacto entre agroindustriales de Tancítaro con autodefensas de Tepalcatepec.
no solo los agroindustriales estaban sufriendo secuestros, o sea, todo el municipio estuvo controlado, todas las dinámicas, todas las dimensiones de la vida estaban controladas por este cártel, y bueno, sucedieron cosas similares como las que ya expuso Irene, ¿no? Para no adentrarme tanto en el proceso, diré que las autodefensas se levantaron en el 2014, se refieren a este periodo como la liberación y la limpieza del municipio, y al año siguiente justamente hubo una coyuntura electoral, se debían renovar la gubernatura y los gobiernos municipales. En ese contexto, y por todo lo que estaba sucediendo, una vez el municipio liberado, en paz, aparentemente, se organizó una candidatura de unidad entre los principales partidos, PRD y el PRI, y además invitaron a participar en el proceso de reconstrucción social a un sacerdote jesuita, ¿no? Para que él llevara un proyecto de intervención comunitaria y pues esta limpieza ocurriera de una forma mucho más profunda, ¿no? A lo largo de la campaña, pues una de las demandas de la gente era tener un órgano de participación ciudadana con el que ellos pudieran, pues la que se pudiera hacer rendición de cuentas, que pudieran vigilar el trabajo del ayuntamiento, porque los dos anteriores pues, habían estado afectados por cárteles, ¿no? Y esa sí era una demanda muy fuerte y una demanda que pues que igual a mí me contaron en muchas ocasiones durante el trabajo en campo. Entonces, ¿podemos avanzar? Bueno, esta es la fotografía del póster, es el aniversario del levantamiento de las autodefensas del año pasado, y seguimos. Ajá. Entonces, bueno, este es otro consejo, pero tiene que ver con el consejo de seguridad. Entonces, el sacerdote jesuita, que me llamo Javier Fernández, organizó, además de su proyecto de intervención comunitaria, un consejo ciudadano, de forma que todas las localidades, las 80 y tantas localidades del municipio estuvieran representadas a partir de, pues de consejeros a nivel localidad, luego consejeros a nivel zona, dividió el municipio en 11 zonas para que fuera más fácil agrupar a los consejeros, y después instaló un consejo, bueno, consejos de zona, y en cada consejo de zona se dividieron en distintas comisiones de desarrollo o infraestructura, de transparencia, rendición de cuentas y de paz, para no hablar de violencia. Estos consejeros de paz fueron a quienes se invitaron a participar en el Consejo de Seguridad Municipal. Este consejo se constituyó con base en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán del 2013. En esta ley se plantea que se pueden instalar consejos ciudadanos y, bueno, consejos locales e intramunicipales para atender cuestiones que tengan que ver con la seguridad. Esto fue además antes de la implementación del mando único. Entonces, el gobierno de unidad, una vez que gana las elecciones y que toma protesta, inaugura el consejo en enero de 2016. En este consejo primero invitó solo a los funcionarios, los regidores, el secretario del ayuntamiento, que es el secretario ejecutivo, el presidente municipal. Pero conforme fueron avanzando, unos 4 o 5 meses después, se dieron cuenta que necesitaban incorporar a los consejeros del Consejo Ciudadano. Entonces los invitan, además de invitarlos a ellos, también invitan a los líderes de los grupos de autodefensas, invitan a los líderes aguacateros, que están organizados en la Junta Local de Sanidad Vegetal, que es un auxiliar de la Zagarpa para gestionar toda la cuestión de la exportación, y también invitan a los sacerdotes, ¿no? En realidad, solo participan los consejeros ciudadanos, algunos de los funcionarios, alguno que otro de la Junta Local ha asistido un par de veces, y los sacerdotes en realidad es que no asisten, pero se hizo un llamado un poco más amplio para que distintos sectores de la población estuvieran participando y estuvieran discutiendo asuntos de seguridad. Entonces, bueno, cualquier integrante puede posicionar temas en la agenda, puede llevar temas a discutir, pero sí hay 3 temas que son recurrentes en las discusiones. Uno es el medio ambiente,
ya sea la tala clandestina, la perforación de pozos, todo para, para continuar instalando huertas de aguacate. La cosa aquí es que como Tancítaro está en una parte del municipio, en una zona montañosa, y todos los núcleos agrarios, todos los ejidos, ya hicieron el cambio de cultivo de distintos cultivos, maíz, etcétera, a aguacate. Las tierras que quedan pues son de montaña, y para meter huertas de aguacate pues se tala, ¿no? Entonces esto así ha llevado una deforestación muy importante, no solo en Tancítaro, también en el estado, también en Jalisco, donde también se está expandiendo bastante la industria del aguacate. Ese es un tema. Otro tema importante es el consumo y la circulación de drogas, que los consejeros identifican como un asunto de seguridad, porque remite muchísimo a este periodo de control y de guerra entre cárteles que tuvo lugar pues, en unos años antes, ¿no? No solo, se consume, sobre todo los temas, las veces que se lleva el tema a discusión tiene que ver con familias. Yo en el texto inicié con una viñeta de un señor que llegó acompañado de su familia y que estaba esperando que el consejo lo respaldara para imponer una sanción a su hijo menor de edad por consumir marihuana, ¿no? Y se discutió en esa sesión durante una hora, más de una hora, que es lo que se debía hacer. Los consejeros estaban tratando más o menos de mediar el asunto, pero el señor que fue estaba esperando una reacción más de mano dura, de castigo, de intervención, ¿no? De cierta forma, como que parecía que estaba pidiendo la restauración de la autoridad patriarcal, porque decía que no me hace caso, etcétera, ¿no? Sí es una noción bastante conservadora, y yo considero que esto tiene que ver con tanto el pasado cristero de la localidad como con la forma tan ferviente en la que se practica el catolicismo, que tiene que ver desde luego con que hayan invitado justamente a un sacerdote a llevar un proyecto de intervención comunitaria, ¿no? Y bueno, sí, entonces, digamos que lo que yo identifico que podría ser una política de drogas a nivel local, pues se define como un tema de seguridad justamente por lo que les decía, porque remite a este periodo de dominio de los cárteles, porque se discute en un espacio institucionalizado donde distintos sectores de la población pueden participar, que participan además como ciudadanos, ¿no? Digamos que en esta transferencia de funciones, en este surgimiento de la figura del ciudadano, pueden participar y llevar temas, y se construye a partir de nociones locales sobre lo permitido y lo no permitido, ¿no? También les decía que las veces que se lleva a discusión estos temas, pues sí tienen que ver con familias, porque los trabajadores agrícolas, los jornaleros, se dedican a cortar el aguacate, pues consumen grandes cantidades, consumen marihuana, cristal, y el trato es muy distinto, ¿no? Va mucho más despectivo. Además, muchos de los jornaleros, de los cortadores, son... Ya acabo. 3-5 minutos. Ya acabo. Pues son originarios de Guerrero, son indígenas de Guerrero, los cuales reciben salarios, los salarios son jornales bajísimos, en comparación con todo el capital que circula. Y pues ya, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve síntesis de la intervención de Denise, espero que no sea grosera. En este contexto del neoliberalismo, del desmantelamiento, que trae 3 dimensiones. Por un lado, desmantelamiento de instituciones, o yo ahora necesito citar a mi colega Oliver Mesa, de retraimiento del Estado. Hay otra dimensión además ahí, que es la reconfiguración de las economías legales e ilegales, ¿no? En el caso de los aguacates, y aparte la legitimación de este constructo semántico tan caro en las sociedades modernas que se llama ciudadanía. En este contexto hay varios temas, ¿no?, de la vida cotidiana en Tancítaro que se empiezan a tematizar como un problema de seguridad. Uno de ellos es el de las drogas,
que se hace además en un contexto que por un lado representa una amenaza a la familia nuclear y a la autoridad patriarcal, y por otro lado también se va a entreverar ahí con las dinámicas de conflictos políticos y de estas fronteras a veces tan borrosas entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Entre la política y la criminalidad, lo que se cristaliza en la aparición de los consejos y sus conflictos internos. Me gusta muchísimo tu aproximación, Denise, muchísimas gracias. Yo voy a dejar que ahora quien sí sabe de estos temas y pueda hacer comentarios sustantivos nos los hagan, nos los compartan. Nuestros colegas María del Pilar Fuerte y Daniel Sizumbo. Rápidamente, no quiero que lean, ¿por qué no? Ya, a la que puedan participar. Bueno, Daniel, profesor del programa de política de drogas, la doctora María del Pilar Fuerte, ¿no? Del Centro Geo. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que los protagonistas son ustedes y creo que darle voz a ustedes, entonces creo que también vamos a hacer como muy sucintos para después empezar con preguntas para ustedes, enriquecer efectivamente el documento. Pues también me parece que el proyecto donde ustedes están enlazando es un proyecto que trata de comprender realmente la violencia, y aplaudo y también felicito ese tipo de estudios. Y ya para entrar un poco, el tema que indudablemente nos estás presentando, Irene, es muy importante porque comprende pues también parte de la evolución de la violencia y es una respuesta que efectivamente los ciudadanos tienen a esa transformación. Entonces, ver qué tipo de conductas, qué tipo de percepciones, los comportamientos es fundamental para comprender realmente la violencia. Unos se han abordado en términos de Estado, que pasa también con esta gobernanza híbrida, donde los mecanismos de la gobernanza se han ido transformando para tener pues una convivencia de lo legal y lo ilegal. Las organizaciones del crimen organizado también cómo se han transformado de tener una convivencia pacífica también con la comunidad a partir de arraigos locales, se ha ido cada vez desarrollándose de maneras más violentas a partir de secuestros, de extorsiones y también cómo en la sociedad ha vivido esto. Y finalmente los actores civiles, los cuales son tu objeto de estudio y se ven dentro de esta transformación a civiles armados como el trabajas en tu texto. Y tu interés efectivamente es establecer esa relación entre esos civiles armados y esa diversificación también de estructuras morales, ¿no? Y finalmente abordas tu caso de estudio. Sin embargo, pues me llama la atención algunos aspectos y voy a tratar como de enriquecer tu texto y me gustaría que también los comentarios lo tomaras a partir de un aporte y una ayuda hacia el texto. Primero, me gustaría que quedara como muy en claro cuál es tu aporte frente a los diferentes estudios de vigilantismo, porque creo que sí lo trabajaste hoy justamente de una manera muchísimo más clara, pero creo que en el texto es mejor dejarlo muy enfático. Y finalmente también ubicar ese aporte dentro de la literatura de sí mismo, ¿no? Si vas a abordar un vacío o si vas a abordar esas relaciones que estás usando, ¿no? Y también que fuera también muy enfático porque el caso de estudio que tú estás tomando es importante para conocer ese vigilantismo, porque queda de una manera como muy amplia y creo que eso ayudaría muchísimo el texto y finalmente también a comparar por qué sí y por qué no otro caso de vigilantismo no. Y aunque tú abordas como un argumento inspirado en Thompson y lo escribes así como un argumento inspirado, a mí me gustaría encontrar una propuesta teórica un poco más amplia, ¿no? Entonces pues yo te propongo trabajar un poco desde la teoría social de sistemas y abordarlo desde las condiciones morales y cómo a partir de las acciones de la comunidad se van transformando esas relaciones de moralidad. Y efectivamente empezar a desarrollarlo como una categoría, esa moralidad, y que sea muchísimo más visible dentro del texto.
Y el del Y diría, bueno, como una propuesta que me parece que puedes también desarrollar en términos de la misma comunicación y cuáles son esas decisiones, porque creo que en esa transformación de esa modalidad está atravesada por esa toma de decisiones, ¿no? Y después de esto, entonces empezar con desarrollar un poco la metodología que tú desarrollas dentro del texto, pero que tampoco es muy clara, cómo abordas, ¿no? O sea, cómo abordas tu caso de estudio, cuáles son los tiempos que desarrollas, porque dentro de la narrativa tú empiezas a darle vida a tus actores, pero cuando empezaron a darse vida, ¿no? Si tú llegaste primero, fue una relación de cercanía, después fue una relación de construcción de categorías, para después que sea muchísimo más fácil la última parte, ¿no? Y porque también me preocupa algunas frases que tú comentas, en que no te importa la veracidad de lo que diga. Entonces digo, o sea, creo que también como acá en tenemos que mirar y cuidar un poquito esa veracidad, ¿no? Y entonces hablar de esos actores, ¿no? Y cuáles son los actores que tú trabajas dentro de ese relato, ¿no? Porque tampoco es como muy claro quiénes son los que estén ahí. Y también, porque me preocupa, por otra parte, también la protección de tus fuentes. Cuando tú hablas de ese levantamiento, si realmente esas fuentes, si las estás protegiendo en términos del anonimato del nombre, pero no sé si del actor mismo, lo que pasó en ese momento puede ser difícil para las personas que fueron tus fuentes y pensar realmente en la protección de los mismos, ¿no? Muchísimas gracias y felicitarles. Gracias, Pilar. Ok, Daniel. Ya está. Me voy a tomar 5 minutitos igual para hacer mis comentarios. Tomé 6. A ver, ahí va. Así yo voy a leer un poquito. Primero quisiera empezar contextualizando este trabajo para la gente que nos está escuchando en YouTube o Facebook, etcétera, etcétera. A veces es difícil entender por qué es importante, ¿no?, lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que tradicionalmente hablamos de la ley, el diseño de política pública en México, como si viviéramos en un país que se rige mediante un sistema político bien determinado, ¿no? Si bien ese es el caso para la mayoría del territorio, es muy importante resaltar, y creo que aquí estamos concentrando la importancia de estos trabajos, que existen 438 municipios en México que se rigen bajo usos y costumbres, ¿ok? El 19%. Hay más municipios que se rigen bajo usos y costumbres y estas formas alternativas de elegir ciudadanos y juzgar y formar la política pública que el número de municipios que gobierna el PAN, por ejemplo, en México, ¿no? No sabemos bien lo que está pasando y lo que sabemos es que muchos existen detenciones arbitrarias, estigmatización de minorías. Lo que sí sabemos es que en solo 128 de estos municipios, es decir, el 23%, se conserva el voto libre y secreto, ¿sí? En el otro 72% de estos municipios no hay voto libre y secreto, por ejemplo, ¿no? Es una de las pocas cosas, ¿no? ¿Cómo han surgido estos espacios grises? ¿Qué fuerzas los impulsan y los mantienen? Y una vez que emergen, ¿cómo se mantienen? ¿Qué está sucediendo dentro de ellos? ¿Cómo lo que sucede en ellos nos ayuda mejor a entender la naturaleza del gobierno, la sociedad y el individuo? Yo creo que los trabajos de Denise e Irene contribuyen al explorar uno de los movimientos hacia la autodeterminación más grande de los últimos 20 años, el de la Tierra Caliente de Michoacán, en efecto, un movimiento que en su cúspide controló cerca de 4,000 kilómetros cuadrados, un área equivalente al tamaño del estado de Delaware,
en Estados Unidos, ¿no? Pues creo que es bien importante saber qué está pasando, discutir esto. Lástima que no están más estudiantes de política pública en el seminario, pero creo que toda la gente interesada en la política, en el gobierno, en México debería estar interesada en lo que tienen que decir, ¿no? En su trabajo, Denise describe el contexto en el que se encuentra el estado la municipalidad de Tancítoro, económica y de seguridad, los actores involucrados en la creación de política pública de seguridad local, el Consejo de Vigilancia y el Consejo de Seguridad, y uno de los actores externos que directamente influencian la creación de dicha política, el Consejo de Buen Vivir y la Compañía de Jesús. Siguiendo a Gledhill y Dan Goldstein y otros, sugiere que el neoliberalismo puede estar detrás de la creación de estos movimientos de autodefensa y tener una influencia importante. Creo que la contribución es muy importante, que sus observaciones de campo son increíblemente valiosas y que desde varias aproximaciones epistemológicas tiene la capacidad de hacer importantes contribuciones académicas. Creo que si persigues esto puedes hacer contribuciones bien importantes académicamente. Sin embargo, sí creo que en su estado actual el trabajo está desbordado de información empírica que podrías administrar para resaltar tus aportaciones analíticamente, ¿no? Creo que ahorita la parte analítica es como bien chiquitita, ¿no? Y que vas a tener que empezar a desagregar, y yo creo que esto puede ser varios papers, ¿no? Y a continuación, bueno, desde mis propias limitaciones metodológicas y epistémicas, voy a mencionar algunas formas, dos formas muy chiquitas en las que el trabajo creo que puede ser expandido y precisado, ¿no? Una forma en la que podrías trabajar la información es acentuando el rol exploratorio del trabajo, ¿sí? Es decir, en lugar de tomar como carga, como tu propia carga, el destacar y mostrar, como dice en la página 3, quizás podrías darte tomar un paso atrás y ponerte a ti misma la carga de explorar, de escribir, investigar y construir teoría, ¿sí? En ese sentido, podrías invertir el orden del texto y tras delimitar tu objetivo, describir describir el estado del municipio, lo que estás observando en cosas bien precisas, en áreas bien precisas, ¿sí? Y después, en una segunda parte, teorizar un poquito más, ¿sí? Y ser un poquito, yo te invitaría a que fueras un poquito más agresiva teóricamente, ¿sí? Para construir teorías o ampliar previas teorías, ¿sí? Yo creo que la información que tienes, por ejemplo, nos puede hablar un poquito de la difusión de políticas públicas de seguridad. Aquí no tocas, por ejemplo, yo conozco muy bien al sacerdote, no sé, Francisco, aquí, no sé cómo Javier Fernández, exacto, como le llamaste, sí, pero sé que trabajaron y que estuvo trabajando en Cherán, tú también lo sabes, ¿no? Y que mucha de esta difusión de la política de seguridad viene de Cherán, y por otra parte viene la influencia de los aguacateros y los autodefensas. O sea que hay temas bien interesantes de difusión de política pública que podrías tocar y podrías extraer ahí, bien interesante. Digo, ese sería, por ejemplo, un paper, ¿sí? Otro podrías hacer uno que tenga que ver con competencia entre diferentes visiones de seguridad, la iglesia versus los vigilantes, diferentes iglesias, porque tienes que tomar en cuenta, y creo que aquí no sale a reducir en el paper, ya me pasé el tiempo, así que voy a callar, que la iglesia no es una fuerza monótona. Y bueno, finalmente la cuestión del neoliberalismo, ¿no? Creo que hay que desagregarlo muchísimo más. Hablas, por ejemplo, mencionas que la cuestión de Dan Goldstein tiene que ver con esta cuestión del Estado dejando la seguridad en manos de los ciudadanos, pero realmente en el texto, más allá de la cuestión de globalización y el mercado del aguacate, esta cuestión del Estado dejando solo a los ciudadanos como que no está mucho, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, igual, luego si quieres te los doy, quisiera que la gente hable. Mi comentario también más general, creo que todos en el equipo sí debería haber una reflexión de las formas de cómo podemos cuidar mejor a nuestros informantes, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí, este sacerdote que mencionas, pues es claro, o sea, tú dices, voy a cambiarle el nombre al presidente de México, pero es el presidente de México de tal año a tal año, ¿hasta qué punto estás protegiendo su identidad, ¿no? Si igual yo sé quién es, ¿no? No voy a decir su nombre, pero sé perfectamente quién es esta persona, y si en una hoja 35 tú dices que a
a Juan Fernández le dieron lana a los templarios, pues estás metiéndole en un problema gravísimo, ¿no? A pesar de que no estés mencionando su nombre, ¿no? Entonces aquí creo que hay que repensar esto. A veces no es necesario cambiar los nombres. Por ejemplo, en este caso podrías haber mencionado su nombre sin ningún problema, pero entonces después, o sea, puedes llegar a una sensación falsa de seguridad, enmascarando su nombre aquí y después usando ese nombre enmascarado en otros lugares en donde sí lo exponen, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, por ejemplo, di su nombre y cuida lo que estás diciendo de él, y en otros momentos en los que uses su testimonio, ahí sí le pones un nombre falso quizás, ¿no? O a lo mejor reconsidera si es necesario mencionarlo, o sea, puedes hablar en términos generales de la iglesia, de la compañía de Jesús, en términos más generales, sin necesidad de enfocarte en una persona en específico, ¿no? Bueno, creo que esta es una discusión que ya habría que tener en otro momento, de términos de defensa, y ya me callo aquí para que la gente pueda participar, ¿sabes? Gracias, Daniel. Ahora sí, preguntas, comentarios. Irán y Javier. Vámonos los dos, en tandas de dos. Si quieres primero el Javier. Yo, porque... Bueno, sin duda he escuchado tus trabajos a lo largo de los últimos meses, entonces pues tengo ya un acercamiento, ¿no?, a nuevas narrativas, por supuesto vinculados en un tema, ¿no?, que es la seguridad. Mi pregunta o mi reflexión pues es a partir de una inquietud, ¿no?, y que es que estos movimientos de seguridad en Tierra Caliente fueron como, no sé si decirlo, una especie de reflejo de lo que ocurrió en otras zonas de Michoacán. Primero hubo movimientos o movilizaciones armadas que se originaron en la zona indígena, ¿no? Yo ahí encuentro, porque pude conocer pues un poco la narrativa de esos lugares, particularmente la de Cherán, donde comparten estas historias que tú mencionabas muy claramente, Irene, pero me parece, aquí va la pregunta, y que creo que es una diferencia sustancial entre los dos trabajos, mientras que en la costa, esta como organización de la seguridad va de manera como un poco más, si lo podemos llamar así, legal o informal. En Tancítaro va más formal, ¿no? Está, digámoslo así, legitimada por una serie de leyes, consejos y demás. Entonces creo que una diferencia importante entre los dos trabajos sería como la cuestión formal y informal. Respecto a esta de Tierra Caliente, de la costa, creo que, o al menos a mí, me parece que hace falta, o no sé si tú lo visualizas así, ¿dónde queda el papel del Estado? O sea, porque finalmente la seguridad, al menos eso es lo que nosotros conocemos cuando estudiamos ciencia política y vemos por qué surge el Estado, pues una de las funciones principales del Estado es dar seguridad, ¿no? Y entonces aquí lo que estamos encontrando en Michoacán es que justamente, pues al parecer el Estado dejó de dar seguridad y en muchos casos se vinculó al problema que es justamente el crimen organizado. Entonces, retomando esta idea de la movilización en zonas indígenas, además de esta narrativa moral que también la comparten con que teníamos que proteger a las mujeres, se las estaban llevando y todas estas cosas que también creo que dialogan muy bien, estaba también involucrada una narrativa respecto a que las autoridades era la mafia o era parte del problema. No sé si tú en campo encontraste algo de eso, o si no pasó por ahí también, o dónde queda el papel del Estado, digamos así, en términos de seguridad en esa región. Porque en el otro lado, pues se trató de legitimar, ¿no? En transitar por medio de reglamentos y demás, como tratarlo de hacer de manera más, insisto, legal o formal. Javier, vámonos de las dos. Ok, esto es para las dos preguntas, son diferentes. Primero voy con tenis, son fáciles, traen abiertas. Entiendo toda la parte del liberalismo y es la inclusión del liberalismo, los efectos del liberalismo económico en estas nuevas microguerras. Pero la parte que no estoy en desacuerdo, simplemente que no me acaba de convencer en el texto, es la parte de la securitización. Porque podría pensarse que en algunos casos de la securitización
podría ser incluso más fuerte al Estado, no disminuir al Estado. Es decir, o sea, la idea de que hay una amenaza, que hay un objeto que era normal y de pronto a través del discurso se convierte en un problema de seguridad, entonces en el que intervienen medios, empresarios de la moral, etcétera, puede hacernos frente al Estado. Entonces eso en algún sentido podría ser un contraargumento a la idea de que esta sección del liberalismo, esta comisión del liberalismo más débil al Estado, más difumina y hace entonces más fuerte o delega esto en los ciudadanos. O sea, nada más lo pensaría, es la única. Sobre ¿cómo te llamas? Irene, yo tuve una lectura un poquito diferente a la de Pilar, porque me parecía que no solo estás hablando, o sea, de el vigilantismo, sino de la idea en general de cómo entendemos la guerra, cómo entendemos la violencia. Es decir, no, o sea, el problema, como yo lo leí el texto, no es el vigilantismo. O sea, el problema es cómo entendemos la violencia y cómo esa gente entiende la violencia, independientemente de lo que digan, sea verdad o no. Eso es, al menos quienes hacemos este tipo de trabajo sociológico y etnográfico, no nos importa la verdad. O sea, nos importa la narrativa o lo que creen que dicen. Y en este sentido, la importancia era, o la aportación teórica, para mí, era, no es el vigilantismo, es la masculinidad, en parte, y su relación con la violencia en general, como se entienden las violencias, que no es la violencia, sino las violencias. Pero aquí hay una cosa que me dejas pensando. Las explicaciones que tienen la mayoría de mis colegas que hacen políticas públicas, que hacen árboles de problemas para resolver la realidad y estas cosas, ¿por qué se ríen? ¿no? Y que encuentran un problema, hacen una regresión y resuelven las cosas, y que vamos a legalizar todo y esa es la solución, o justicia transicional y esa es la solución, ¿no? Pues de pronto aquí veo que ni legalizando ni con justicia transicional van a hacer un comité de paz allí, la violencia ya existía desde hace 30 años, hombres que se mataban. Entonces eso me parece una gran aportación, una lección para estas respuestas fáciles de políticas públicas. Entonces eso me encantó. La explicación reciente, porque yo no entiendo, o sea, yo no soy un experto, o sea, yo todavía sigo tratando de entender lo que está pasando. Y la explicación más reciente que me ha hecho un poco de más sentido tiene que ver con la masculinidad y la violencia. Es decir, hombres que en este contexto del neoliberalismo, frustrados por no poder ser proveedores, tratan de satisfacer estas carencias a través de la violencia. Pero, y esa es la explicación que hasta ahorita me tenía un poco más tarde, dije, creo que ya estoy entendiendo, creo. Pero con tu texto me echa bajo esa explicación, porque en muchos de estos casos los hombres se mataban entre sí desde antes de pensar, porque la idea es que antes estos hombres, el macho tradicional era honesto, fuerte, feo y formal, y no tenía que demostrar esto a través del acto, ¿no? O sea, esta nueva interpretación. Entonces, esta explicación que me hacía pensar que ya había entendido algo de la guerra contra el narco, la acabas de echar abajo y no sé ya qué hacer. Sí, bueno, vamos yo nada más un comentario antes para mediar aquí. Yo más bien entendía lo que, sí, en efecto, lo que está haciendo Irene es un poco dar una visión desde el horizonte de sentido de los actores que está estudiando. Yo creo que por donde iba Pilar, su comentario era decir, bueno, también habría que ver la visión de los vencidos, es decir, de los otros, no tanto para llegar a una verdad histórica o algo así, sino para tener más elementos para hacer una explicación social, sociológica del asunto. Entonces, más bien, por ahí era donde entendí que era su comentario, ¿no? Y creo que tiene mucha razón. Y lo demás, lo otro también, o sea, me encanta esa idea de ver otro
otro tipo de violencia, por eso hablábamos hace rato, de que no solamente la violencia delincuencial y criminal, sino que hay otro tipo de violencias detrás de género, por ejemplo, ¿no? Entre masculinidades, entre hombres, a ver quién es más macho, más gallo, y se empiezan a pelear entre ellos, ¿no? De distinciones, por ejemplo, de tipo regional, ¿no? Ustedes son de la costa, ustedes son de Tepacatepec, nosotros somos de La Ruana, que también genera conflictos y tensiones que no encuentran otras maneras de resolverse. Y creo que un proyecto de justicia o de lo que sea tendría que ir y explorar todas esas otras formas de violencia que acompañan y han detonado o catapultado esta violencia delincuencial. Gracias por tu mansplaining. No, yo nada más quisiera leer los comentarios entre ustedes. Yo más que una pregunta tengo otra. Pero por supuesto, a ver, ustedes, Javier, sí, yo de hecho estoy de acuerdo con el comentario que haces. Ya no, en el texto está muy poco desarrollada esa parte y no me quise llevar más tiempo entrando en esta discusión sobre formación del Estado, de reformas del Estado, para llegar al caso etnográfico, ¿no? Bueno, creo que traté de mencionar que esta aparente disminución es la forma en la que la gente lo experimenta, ¿no? Pero justamente no quiere decir que ni el Estado se haya retirado, ni disminuido, ni desaparecido, ni mucho menos debilitado, ¿no? Simplemente, bueno, no simplemente, pero ya hemos pasado por un periodo de 30 años de reformas de distintos tipos, en distintos ámbitos, que han cambiado la forma en la que operaba toda esta maquinaria estatal, ¿no? En la forma del Estado postrevolucionario, una especie de Estado de bienestar en un tiempo, pero ahora estamos en otro momento, ¿no? Y es este momento en el, bueno, el que hay que empezar a teorizar un poco más, ¿no? O sea, claro que, o sea, al mismo tiempo que la gente experimenta esta sensación de abandono, también vemos un desplegado muy fuerte, ¿no? Del ejército, las fuerzas armadas, policía, etc., ¿no? Y sí, o sea, yo lo que estoy tratando y que voy a seguir tratando de hacer, porque sí, el texto está todavía en una fase de borrador, que agradezco mucho los comentarios, que me van a servir mucho, es llevar un poco esta noción de seguritización a un nivel local, pero donde hay instituciones que están legitimadas en leyes, y sobre todo porque el caso de Tancítaro se me hace muy interesante porque es como vemos el surgimiento de un municipio, ¿no? O sea, todos estos puestos de control están instalados en el perímetro, en las entradas de las localidades. Los aguacateros se refieren a sí mismos como la capital mundial del aguacate, o sea, siempre haciendo referencia al municipio. Y entonces tenemos una serie de grupos armados que están protegiendo esa demarcación municipal, ¿no? Entonces, pues sí, va un poco por ahí, es algo que me falta desarrollar, pero gracias por la comentario. Sí, ¿algo más? No, pues igual a Daniel, gracias por los comentarios. Estoy súper de acuerdo contigo en la parte de el manejo de la información. Creo que eso es algo que en México no lo estamos discutiendo tanto. Sé que en Canadá, o sea, hay algunas escuelas incluso, departamentos de antropología, donde desde antes de defender la propuesta de trabajo de campo, se discute toda la parte ética, de si pasa a un contexto de violencia, de guerra, de hay cárteles, debes o no llevar un diario de campo, cómo vas a cómo vas a identificar a tus entrevistados, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, bueno, pues es un tema súper importante que se necesita discutir y también Gracias. Bueno, yo también, sí, gracias. Con todo este asunto de la veracidad, que ha sido muy controvertida, o sea, yo creo que faltó de mi parte precisar que no es que me importe la veracidad, pero me importa la verdad moral. O sea, ese era el propósito de Rodrigo. O sea, no entender la veracidad como hechos, ¿no? Sino más bien aquí
tratar de entender el régimen de verdad dentro de un esquema moral. ¿Dónde está tu dirección? Y entonces, o sea, porque finalmente, digo, cuando uno hace, incluso el hombre, ¿no? Que tú lo mencionas, habla mucho con el tema de sistemas de protesta y todo esto, ¿no? Que sería, digamos, por ejemplo, algo que quizá podría calificarse todo esto que presente como un sistema de protesta, es decir, un movimiento social, pues ahí hay o sea, habla de cómo hay como estos mitos fundacionales, ¿sí? Pero de cómo estos mitos fundacionales realmente no es que necesariamente te indiquen cómo inició un movimiento social, sino que más bien son relatos que tienen que entenderse desde el propio horizonte, desde la propia función del movimiento, ¿no? Desde la función, en este sentido, protesta, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo estaba tratando de decir, pero quizás sí fui muy provocadora a la hora de hablar de, no me importa la verdad, ¿no? Pero bueno, a eso me refería. Y luego, bueno, pues todos los demás comentarios te los agradezco. Sí, efectivamente, yo no mencioné lo de vigilantismo, quizá podría estar con una nota al pie, no estoy muy segura porque realmente no estaba pensando tanto en indagar o en participar en ese debate, sino estaba pensando en el horizonte más bien de las reacciones civiles al fenómeno de la violencia en México, ¿no? Entonces eso era como un poco lo que me interesaba, eran mis interlocutores en el momento de la escritura. Luego irán con esto, ¿dónde está el Estado? Yo creo que el Estado en esta zona de Michoacán, por lo menos, está siempre, o sea, digo, tú lo has escuchado a mi parte seguramente muchas veces, pero como esta idea un poco de que la identidad regional se articula a partir del rechazo al Estado, ¿no? Esta idea un poco de decir, somos, ¿no? En la medida en que no permitimos que el Estado, por lo menos en su dimensión de Fuerzas Armadas, entre, ¿no? O sea, nos constituimos a partir de un rechazo, de una autonomía respecto a esto, ¿no? Queda muy claro, por ejemplo, cuando algunos de mis interlocutores, yo les preguntaba acerca de la función de la policía municipal, y me decían, bueno, pues la función de ellos, pues nada, pues o sea, eso ahí pues está bien que trabajen porque les pagan, ¿no? Generan empleo, pero la función de la seguridad la llevamos a cabo nosotros, ¿no? Es decir, ¿no? Los civiles armados, ¿no? Como pongo ahí. Entonces, por supuesto no quiere decir que el Estado no esté presente, ¿no? Pero no funciona, digamos, para como tu pregunta era un poco, ¿dónde queda el papel del Estado en términos de seguridad? Y si en la narrativa que construyes le das mucho peso a esta cuestión moral, ¿no? De esta narrativa de Meireles, ¿no? En otras latitudes de Michoacán pasó similar, ¿no? O sea, nos levantamos en armas porque se están llevando a nuestras mujeres, porque nos están, o sea, en Cherán había algo como muy significativo en cuanto a que muchos señalaban de que ya era una burla porque tocaban a nuestras mujeres en nuestra cara. Entonces yo trayendo como, digamos, estas dos narrativas, la de Meireles y esta, pero además de toda esta narrativa moral que tú muy bien apuntas y señalas con muchos datos etnográficos, también hubo una narrativa paralela donde dijeron, bueno, es que las autoridades eran parte del problema, o sea, nosotros no podíamos irles a decir a las autoridades se están llevando a las mujeres, nos están tocando, se están llevando los recursos naturales, porque son ellos mismos quienes están. Me preguntaba si también había una ruptura o nada más era si tu campo te daba o habías encontrado una ruptura respecto a esto, o esta narrativa que estás diciendo tú como muy regional de esa zona, que digamos es como de más larga data, donde siempre ha habido este rechazo al Estado, o en este momento de ruptura entre el 2014 y 2013, se generó algo distinto. Pues es que en este caso aquí incluso el presidente municipal participó en ese momento del movimiento armado, o sea, y incluso denunció bueno, se desmarcó, digamos, del gobierno estatal, o sea, de una manera bastante fuerte, ¿no? Públicamente. Entonces, aquí sí, incluso, o sea, es decir, tienen mucha legitimidad, o tuvieron mucha legitimidad los funcionarios públicos de ese momento, porque participaron incluso dando recursos para la compra de armas para el levantamiento. Entonces, sí creo que es distinto, o sea, ellos reconocen que estaban forzados en un momento a, digamos, eran extorsionados, pues, pero en el momento que surge esta coyuntura la apoyan. Entonces, no sé si es un caso tan, ahí sí, como tan en paralelo con el de Cherán. No, seguramente encuentra diferencias y de ahí la pregunta. Sí, claro.
Y pues Javier, pues no sé qué decirte, la verdad es que yo también lo de masculinidad es un tema que sí me preocupa mucho, que quiero recuperar más, de hecho yo los veo muy mareados en el proyecto con eso, pero bueno, todavía... ¿Eh? Porque solamente hice un comentario para tratar de puntualizar cosas. Entonces, bueno, o sea, como que ahí sí creo que habría que pensarlo. O sea, yo un poco, digo, nada más para platicarles del resto, como que Javier y yo hemos compartido algunas impresiones, me han mandado algunos textos sobre la dimensión masculina, quizá, ¿no? de la narcoguerra en México. Y yo todavía no alcanzo como a ver hasta qué punto podremos meterlo como un eje de interpretación, pero sí creo que efectivamente está. El problema es que esta dimensión de la masculinidad, creo yo, no sirve para explicar por qué aumentó la violencia. O sea, es decir, sí está presente en el sentido de que eso ha permitido, o sea, que hay códigos, digamos, de lo masculino que creo que articulan relaciones que devienen violentas, pero que eso no es un fenómeno específico del 2006 a la fecha, ¿sí? Sino que es algo de mucha más larga data y que sí tenemos que pensar, creo, en eso. De momento no soy más concluyente, pero bueno. Quizá no como, o sea, no explica en sí ese contexto, no es distinto, quizá es una cuestión más urbana, tiene que ver esa parte de pero quizás sí como la relación, o sea, como esta idea de tomar a las mujeres como instrumento de guerra y a partir de eso tener como, o sea, que eso sea el detonador de, bueno, ya se metieron con esto, ¿no? Que es lo más importante para nosotros. Entonces, no como explicativa de la violencia, pero sí como una reaccionaria principal, porque pues, al final se está usando como para esta parte de yo soy más hombre, yo te estoy dañando, porque ya incluso lo pegan tus mujeres. No para la parte de explicar. Sí, quizá como para explicar los repertorios de acción, o sea, como por qué reacción como reacción, ¿no? O sea, creo que ahí sí sería un punto. Aquí, por ejemplo, perdón, un comentario chiquito que voy a hacer. Dices que no sabes si la estrategia del gobierno federal fue la que incrementó la violencia. Por ejemplo, podría ser el de Laura, apuesta sobre los operativos. Sí, luego cuando leí eso, hoy en la madrugada, como que no me parece que habría que matizar mucho más las cosas. Sí, pero, Julián, tú querías comentar. Sí, yo tengo dos preguntas para Denise. La primera, ¿qué concepto tienen los diferentes grupos de actores que nos presentan sobre la idea de seguridad? ¿Y qué similitudes y diferencias tiene con el buen convivir de los jesuitas? Porque los jesuitas tienen su propio concepto de qué es el buen convivir, que no necesariamente es seguridad. Y lo usas en tu texto, pero como que no se recupera en la literatura que produjeron los jesuitas. Entonces, pero seguro te lo encontraste en el campo. Entonces, esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, si hubo cambios en los precios de los aguacates, de las extorsiones, de los, bueno, pues de los diferentes como productos legales e ilegales que están conectados al proceso neoliberal que mencionas. O sea, como que cambios en precios. Hay un momento en que dice 2,000 pesos por huerta, ¿no? De extorsión. Eso es mucho, eso es poco, en términos como de la economía local, qué impacto puede tener o no. Eso tiene alguna relación con el neoliberalismo o no, y en qué proporción tiene esa relación. Como que ver si nos puedes dar como más datos. O sea, como que yo creo que en este paper de economía política hay suficiente política, pero nos quedaste de ver, seguro tienes los datos más economía. O sea, como que la economía y el neoliberalismo es un proceso, por supuesto, político, pero también económico. Entonces, lo que yo creo que nos puede ayudar a entender mejor el argumento es tener más economía. Y para Irene, por como lo leí, igual y lo leí mal, E.P. Thompson y Scott para ti son como una provocación y los tomas como una inspiración de manera ortodoxa. Y ya hay un montón como de críticas a solamente tomar la visión de los de abajo y la visión de los campesinos. Y hay toda una literatura que te dice, bueno, ¿y por qué no también? Bueno,
hay más literatura sobre la visión campesina, o sea, todo el rollo de subalternidad, como que de los saltaste, ¿por qué no? Y todo el asunto de ver esto como sistemas culturales, o sea, como que ver, bueno, pero también hay clases altas, como que también te lo saltaste. Y está bien, o sea, como que decidiste como que yo voy por esta mirada y a tratar de recuperar este tipo de visión. Ahora, en cuanto a ese es mi comentario como... Bueno, no, teórico. O sea, a ver, ¿qué no, está bien, lo estoy diciendo de manera buena onda, pero es de, oye, ¿has pensado, o sea, lo fraseado de pregunta es, ¿has pensado y en pensar un poquito más las clases dominantes, hasta qué punto llega el subalterno aquí, esa es mi como provocación ahí, de manera buena onda. Y un poco en la sección del mansplaining y la sección de preguntas de el artículo que yo escribiría o sea, algo que me parece muy curioso o que a mí me gustaría desarrollar a partir de tus datos, o nada más como te lo comparto como algo que yo pienso acá, y yo creo que no va por el subalterno, tampoco va por el Estado, tampoco, o sea, yo creo que este es un tema civilizatorio. O sea, si uno se pone a ver el tema de las violaciones sexuales en África, o los estudios que están haciendo en Colombia sobre la violencia sexual como arma en la guerra, o sea, yo creo que aquí lo que tienes realmente es una contribución a la definición de las características civilizatorias. O sea, es incluso el marco teórico que yo encontraría acá, más que en términos de clases o divisiones territoriales, campesino, urbano, etcétera, es civilizatorio. O sea, es un argumento súper estructural del uso de la violación y de la violencia sexual como un arma en la cultura de guerra de los últimos 10.000 millones de años. O sea, pues desde el surgimiento de la agricultura. O sea, como que aquí y ya se está desarrollando toda una literatura que va hacia allá. O sea, como que decir, bueno, no, es que esto es más profundo, porque también en África, en procesos de violencia masiva, se usa la violencia, y se usa la violencia sexual contra las mujeres, la violación en específico, como un arma de la cultura de guerra. Entonces, como que eso es como, pues, una segunda provocación más que otra. Vamos a tomar dos comentarios más, por favor. Martín y el profe Daniel. Pero No, mejor cedo mi lugar. Gracias. Pues Martín y la compañera. Sí, yo tengo una que es como para las dos y dos para Irene. Bueno, la primera es por qué en algunos lugares sí surgieron estos movimientos de autodefensa y en otros no, que igual experimentaron aumentos significativos en la violencia relacionada con el narcotráfico. Ya se empezaron a ver como algunas respuestas un poco, quizá el tema de los usos y costumbres, ¿no? El tema de la identidad de estos lugares como ajenos al Estado, pero quisiera saber su respuesta en concreto. Y las dos preguntas para Irene es ¿hasta qué punto es dicotómica la actividad de estos grupos de autodefensa y estos actores externos, ¿no? O sea, estos, digamos, cárteles como los caballeros templarios que llegan a estos lugares y que provocan reacciones, ¿no? De operar la seguridad desde la sociedad civil, pero hasta qué punto la autoridad solamente regresa o quiere regresarla a ellos, o hay algo como de autoridad compartida. Digamos, se me viene a la mente en Colombia, ¿no? Una de las variaciones que ocurría al interior de los territorios controlados por los rebeldes, que estaban muy cerca, o había casos que estaban muy cerca, es que en algunos lugares había autoridad compartida entre los rebeldes y las autoridades comunitarias, y en otros los rebeldes gobernaban por completo, ¿no? Entonces, no sé si en el caso de México, en el caso de donde estuviste, había algo de autoridad compartida. Eso, digamos, en un momento fue como las autodefensas toman la autoridad,
toman el control y después empezaron a compartir la autoridad con cárteles o con el gobierno, pero es un poquito de la pregunta. Y la otra es, digamos, la pregunta en concreto sería, ¿qué detonó el ingreso de estos actores externos? Y relacionado con eso, si tú pudiste identificar algo que tuviera que ver con, digamos, como asuntos de transición política, en concreto de transición a la democracia, ¿no? Es decir, si antes el hecho de que pudiera haber una economía redistributiva al interior del lugar donde estuviste y después hay una situación de extractivismo, más allá del neoliberalismo, si tuvo que ver también con esta gran, o sea, como transición en general a la democracia a nivel nacional, que pudiera haber generado ruptura de pactos institucionales informales, ¿no? De las estructuras del PRI en concreto. No sé francamente quién gobernaba ahí antes. Y si ahora, con, digamos, la alternancia a nivel nacional y sabemos que desde antes a nivel local, pudo haber detonado acuerdos institucionales distintos que permitió que esos sectores pudieran entrar de manera mucho más sencilla. Sí, gracias. Sí, Martín, gracias por tus preguntas. Sí, todas las preguntas. Pues gracias a las dos ponentes, muy interesante. Lene, mi pregunta es, o sea, me interesó mucho que empezaste viendo la literatura y que se habla muchas veces de la violencia de manera muy abstracta, sobre todo, yo creo que sobre todo en la literatura de ciencia política, no es muy cuantitativa y generalizamos mucho ahí con eso. Y tal vez yo creo que haces un muy buen trabajo mostrando por qué necesitamos la etnografía para ver el contexto, las particularidades del contexto, y eso a veces nos ayuda a como desconstruir los conceptos más abstractos, ¿no? Y tal vez parte del argumento que estás haciendo es que realmente no es que la verdad no importa, sino que necesitamos una forma más radicalmente contextual de ver la verdad, ¿no? Y hay una socióloga que es Ananya Roy que habla a favor de la creación de nuevas geografías de teoría. Tal vez que te puede servir que tal vez estás creando un nuevo concepto de la violencia o de la seguridad a partir del contexto local, tal vez a partir de la moralidad y todo eso. Está muy interesante eso. Pues tal vez, no sé si podrías, mi pregunta sería, ¿cómo el imaginario del violento, tal vez, quiero saber si eso sirve para estigmatizar a las comunidades de autodefensa? Bueno, para Denise, conozco un poco más tu trabajo. Me gusta mucho cómo partes de la historia del aguacate y la simplificación de la agricultura, está muy interesante. Y no sé si eso si mi pregunta es cómo eso ha contribuido a la inseguridad alimentaria, y si la inseguridad alimentaria tiene una relación con la inseguridad física y la violencia. Tal vez hay una relación ahí que se puede explorar un poco más. Gracias, señora. Bueno, entonces, responden como... Sí. Bueno, empiezo, la primera pregunta sobre las nociones de seguridad de los distintos actores, de los distintos grupos. Pues yo lo que, sí traté de mostrar cómo hay una disputa entre un grupo en concreto de las autodefensas, que fue el Consejo de Vigilancia, que Mireles les recomendó se constituyera después de que entraron a Tancítaro, y que siguen operando, pero que tienen muchas diferencias con otros grupos de autodefensas también del municipio, pero de localidades de otra zona del municipio, que además son este otro grupo de autodefensas, estos otros grupos son de las localidades pues, más pobres, más precarias. Hay muchas que no tienen agua potable, que no tienen caminos pavimentados, etcétera, pero que de todas formas se levantaron, y muchos de ellos participan de forma un poco más activa en lo que se constituyó como el Consejo Ciudadano del Buen Vivir. Sí veo que hay como dos nociones, a lo mejor una un poco más dirigida a una amenaza directa a la vida y a la extorsión, como fue el periodo que la gente recuerda, ¿no? Se habla de
secuestros a todo tipo de gente, de toda una red de informantes, de halcones posicionados en distintos lugares de las plazas, gente trabajando en los ayuntamientos que era compadre de pues, el jefe de plaza, etc. Y entonces sí hay el desplazamiento de localidades completas, o sea, gente que se fue de la localidad se quedó sin habitantes. Entonces, esta noción sí remite mucho a eso, a esa noción pues, de violencia a lo mejor física más explícita y de ese periodo que la gente define como un periodo de terror. Y que los autodefensas del Consejo de Vigilancia pues dicen que eso es un tema de seguridad, ¿no? Y cuando ha habido, o sea, hay una narrativa de que Tancítaro está en paz, que está seguro, que no hay cárteles, por debajo del agua, o no por debajo del agua, pero ya en conversaciones más íntimas, con más confianza, pues, o sea, se habla de que eso no es así, de que hay gente que, o sea, todavía están desapareciendo gente, de manera pues, sospechosa, o sea, a lo mejor no necesariamente son cárteles, luego otras que sí, hay algunas células de distintos cárteles, ¿no? Ahora hay identificados como 7 cárteles en Michoacán. Entonces, es un poco el juego de aparentar o demostrar un gran desplegado de seguridad que los del Consejo de Vigilancia pues afirman que eso es un tema de seguridad y no política, como se discute en el Consejo de Seguridad Municipal, que es donde ya se integran los consejeros. Ahí sí hay nociones pues mucho más amplias que tienen que ver pues con el medio ambiente, porque al ser una localidad o un municipio que está en la montaña, o parte del municipio que está en la montaña, pues sí, pues se recuerdan temporadas pues de lluvias de 2 semanas que no paraba de llover, y eso la gente lo asocia con la expansión del cultivo del aguacate, ¿no? Entonces por eso lo llevan pues a discutirlo al Consejo de Seguridad. Ahora bien, pues hay diferencias entre los grandes industriales que tienen 200 hectáreas de aguacate orgánico en el convenio de exportación y quien tiene 2 hectáreas de un predio boscoso que no le va a servir de nada tener, pero que mejor va a tratar de instalar una huerta, ¿no? Entonces están todas esas tensiones, pero en el Consejo sí se trata de, bueno, yo he visto que está muy abierto a otros temas y que a lo mejor sí remite con todo el trabajo que han estado haciendo los jesuitas en Tancítaro, ¿no? O sea, esta noción del buen convivir, pues, se basa, o bueno, el planteamiento es que pues las sociedades están compuestas por, o bueno, no compuestas, pero que hay 3 hilos fundamentales, que serían la identidad, las relaciones familiares y la otra no me acuerdo cuál es. Pero bueno, ellos plantean, el planteamiento que está en los libros y demás, es que si estos tres aspectos están fuertes, entonces la violencia no va a entrar, como si fuera un agente externo, malévolo, que va a arrasar con una localidad, con una comunidad, con un municipio. Una plaga. Ajá, una plaga, el mal. A mí sí me parece que es una noción pues bastante ideológica. Me parece que además remite a un pasado ideal que no necesariamente fue así. O sea, hubo algunos autodefensas que a mí me dijeron, bueno, sí, pues es que los ricos dicen que antes todo estaba bien, pero para nosotros los pobres que teníamos que ir a trabajar al campo, o que tuvimos que emigrar a Estados Unidos, o que tuvimos que dejar la escuela para trabajar y ayudar a los padres a mantener a los otros 3 hermanos, pues la cosa no estaba tan fácil ni tan armónica, ¿no? Entonces, yo creo que esta noción del buen convivir sí está entrando un poco más, quizá es uno de los aspectos que han abierto un poco esta noción de seguridad en el Consejo, ¿no? El Consejo de Seguridad Municipal, que es el que se reúne mes con mes, cada 23 del mes. Nada más para no, rapidísimo, bueno, ya lo voy a llamar por su nombre. Yo estuve ahí cuando formó este consejo Jorge Atilano en Chelán.
Yo estuve participando en las reuniones y demás. Y creo que estaría muy de acuerdo contigo en la cuestión del neoliberalismo, se tocó la cuestión del neoliberalismo, etc. A lo mejor valdría la pena que te pongas en contacto con él y que platique, no sé si tú lo conoces, si ellos Sí, lo platicaron conozco. con él. ¿Tiene su tesis? Sí, lo conozco. Okay. Bueno, perfecto. Nada más digo para que, o sea, porque a lo mejor, más que estos conceptos del buen convivir, yo creo que la idea mediante la cual se forman estos, a lo mejor está mejor expresada en su tesis, ¿no? No lo sé. O sea, ya en plan, como pasándolo más en términos teóricos, o sea, sí veo que, o sea, sí hay una noción muy fijada de una comunidad armónica, que sí tiene que ver mucho con la ideología, pues con toda la ideología cristiana, o sea, de una comunidad de la gente que se lleva bien y que resuelve sus conflictos, cuando y que, bueno, esa noción de comunidad armónica ha permeado de distintas formas en distintos planteamientos teóricos. Sí veo también que, o sea, que están estableciendo un antes y un después, pues muy concreto, como con una fecha muy en concreta o un periodo muy en concreto, y que hay juicios de valor que están mediando todo este proceso de neoliberalización de la economía y del Estado. O sea, es en realidad, yo lo veo como, o sea, lo que yo trato de exponer en mi trabajo, en otros trabajos, pues son procesos amplios que ocurren en distintas escalas y que son bastante complejos, o sea, no son los buenos contra los malos, ¿no? Y yo sí veo que esta forma de conceptualización está muy presente en el trabajo, pues que hacen los jesuitas, o sea, sí. Pero nada más para puntualizar, ver si estoy entendiendo bien. Entonces estás diciendo que el buen convivir es una forma de entender las relaciones pacíficas que está teniendo afinidades selectivas con la mentalidad de latifundistas aguacateros que ven en la violencia una barrera para acceder a mercados globales. O sea, yo lo que estoy diciendo, otra vez me lo repite. Que el buen convivir es como es parte se está volviendo, hay un proceso en que se está volviendo parte de la ideología de latifundistas aguacateros, o sea, de la élite, esa élite, que ven en la violencia criminal una barrera para acceder al mercado global. O sea, como que el buen convivir está siendo un instrumento del neoliberalismo y de los ganadores del neoliberalismo a nivel local. Pues estoy escuchando. Pues no lo sé, yo creo, o sea, lo cual es que eso sería muy contraintuitivo. O sea, dentro de la ideología jesuita, ellos dirían, no manches, estamos ayudando a los opresores. Claro, o sea, o a los grandes acumuladores de capital de aguacate. Claro, es que, no sé. O sea, sí hay una discusión, es una discusión además muy nueva, en toda la antropología del trabajo. Hay un trabajo excelente que se llama Blood and Fire, que coordinan August Carbonella y Sharon Kazmir desde el 2014. Y ellos justamente hablan de cómo en todo este proceso de reformas estructurales en las Américas, en otros espacios, en otros continentes, en otros países, han ido, o sea, desmantelando una fase del capitalismo que fue industrial para transitar a una capitalismo financiero y flexible, ¿no? Y que en ese proceso de transformación y de formación han ido surgiendo nuevos mercados laborales mucho más flexibles, precarios, con contratos temporales de meses, con salarios bajísimos, o bueno, que ni siquiera se podría llamar un salario, con cero seguridad, o sea, se ha golpeado todas las prestaciones. Y en el surgimiento también de lo que se llamó nuevos movimientos sociales que buscaban la democratización, ¿no? que trasladaron este debate de una tensión en términos de clase a uno en términos de democracia, de política, de inclusión dentro de la política o del marco político, que no quiere decir que no estén incluidos en lo económico de los ciudadanos, se articula de formas que
que resultan a veces en formas perversas, o sea, de cómo todas, pues, de cómo las ONGs o de cómo distintas organizaciones o distintos actores participan de este proceso de despojo queriendo ayudar. No se me parece que se sienten bien. Ajá. Pero bueno, es un debate muy nuevo. Sí, se puede debatir más tarde con el vino, además, ¿no? Pero además tenemos otras preguntas, ¿no? No, me encantó. O sea, no, ya, pero nada más no, quería como saber. No, y se puede debatir. Sí. Todavía me parece Denise, pregunta de Martín y pregunta de Ariana. Para entonces darle. Sí. Igual si las podemos soy muy crítica con lo que se considera usos y costumbres. Y si podemos ir también sintetizando, ¿no? Por favor, les invito para que respondan con estos dos y luego Irene también tiene trabajo. Sí, algo que decir. Ya. Sí, ya, gracias. Pues digo, voy a ser ya súper breve. Creo que sí, pero que necesitamos hacer un análisis interseccional de las víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico. O sea, y que efectivamente la guerra impacta de modo distinto a las mujeres y que sí hay en este contexto como tecnologías de seguridad que refuerzan un tipo de masculinidad tóxica, si queremos verlo así, ¿no? Luego, creo que sí, Adrián, también, no es que sigue siendo, ahora que lo dices, y te agradezco muchísimo tus comentarios, o sea, cuando estoy hablando de actores externos como que entran, eso es algo súper raro, ¿no? Porque creo que todavía no estoy como tan clara que sea dentro y sea fuera de la comunidad, cómo opera. Creo que también tiene que ver con una fuera que se refiere no a que necesariamente todos los casos sean externos a o sea, que no hayan nacido, sino que más bien perdieron la membresía moral en el sentido de que están atentando contra la lógica comunitaria, ¿no? Entonces quizá tendría sentido plantearlo por ahí, ¿no? Y después que detona el ingreso de los actores externos, pues yo creo que hay como una transición en donde de repente el narcotráfico, o sea, este proceso de cartelización, ¿no? Empieza a transformar a estos, pues sí, o sea, estos caciques regionales, contrabandistas, que se vuelven más bien empresas, ¿no? Y que en esa transición, como este narcotráfico neoliberal, ¿no? En su dimensión más cruda, es lo que va provocando su expansión, ¿no? Dentro de distintas partes de Michoacán, y que pues por supuesto está asociado también a pues la apertura de carreteras, de repente las minas que se abren en la zona, que todo esto va provocando una expansión, bueno, como una tecnología, una infraestructura más bien, que permite también como pues un tipo de dinámica mucho más móvil, ¿no? En las regiones. Sobre el otro, la verdad, no sé, o sea, sobre lo que me preguntabas acerca de cómo esto estaría, digamos, en el contexto de la transición a la democracia. O sea, lo único que puedo decirte es que no sé si estoy de acuerdo con esta idea o este imaginario de que el PRI antes, en el dominio del PRI, había un control, unos pactos que de repente se rompieron, ¿no? O sea, no me resulta satisfactorio. Desgraciadamente no puedo como ofrecer una explicación tampoco alternativa, tengo que seguirlo pensando. Y luego, Ariana, gracias. Sí, igual, o sea, rápidamente, ahí nada más era como, si tú puedes identificar al momento de hacer trabajo de campo, que mencionaran que eso haya podido tener alguna injerencia en cómo cambiaron las cosas dentro de la comunidad. Sí, no, pero lo que sí me sirve mucho de tu comentario es que nadie me lo dijo así, pero sí hay una coincidencia entre la llegada de otro partido y la aparición de los Zetas. Entonces, eso sí es un dato, o sea, eso sí tendría que rastrearlo, y es muy importante. Pero en sus narrativas no lo dicen así. No. Ah. Y luego, sobre tus comentarios, la verdad es que sí, te agradezco mucho. La pregunta que haces acerca de que cómo hay un imaginario de lo violento que estigmatiza a los autodefensas, eso es algo que me preocupa mucho y a lo mejor por eso parezco también un poco romántica, pero sí me preocupa mucho cómo en nuestra labor como académicos estamos perpetuando un imaginario del Michoacán violento que podría, por ejemplo, justificar la intervención federal en la zona. Eso es algo, una preocupación ética
que tengo. O estás proponiendo otro concepto que Sí. o sea, sobre todo desde lo histórico, Sí. ¿no? Que Sí, pero lo he pensado mucho, ¿no? O sea, cómo es que en nuestras propias descripciones, un poco nuestro fetichismo por la violencia, incluso nuestro propio rol, ¿no? Como etnógrafos que adquieren, por ponerlo un poco así, capital social por estar en zonas de guerra, ¿no? O en zonas, y eso me parece súper problemático, ¿no? O sea, que cómo yo estoy capitalizando una serie de cosas que estoy registrando, cómo participo, me beneficio de eso, y cómo es que mi escritura, mi propia narrativa sobre la violencia puede generar o puede ser usada para la intervención. Esos son temas que Se llama Sleep. pues que sí, están ahí, ¿no? Y que sí es algo que estoy pensando. La verdad es que, pues te agradezco, sí, no sé qué más decirte, pero creo que sí hay un tema pendiente en donde sí efectivamente hay... Sí, Dilemas éticos o sea, de la yo sí creo actualidad. que estás construyendo. Tomar una chela de Freud. Pero como que yo sí creo que estás construyendo ese concepto del violencia, entonces tal vez sería como subrayar un poco más eso y tal vez reconstruir otro concepto de seguridad local. Sí, el uso de la semántica, gracias, sí. Muy bien, pues sin más, agradezco mucho, Pilar, Daniel, por tus comentarios. Creo que lo que dices es súper importante. O sea, creo que tienen que pensar en construir a partir de lo que yo ahorita no lo estoy viendo. O sea, estoy viendo como voy a tomar esa teoría y la voy a No va a haber aquí y ya. ambiguo. Pero creo ¿Cómo? que va a ser el tiene que ser más agresivo. Cada- Sí, sí, sí.